Hola vikingos, para este video vamos a hacer una calculadora. Va a ser como el primer programita ya funcional, un poquito más grande, usando el switch, la sentencia switch. Entonces vamos a aprender a usar el switch y a hacer ya como un programita más avanzado, entre comillas, a lo que hemos visto. Ok, entonces empezar vamos a hacerlo con un menú. Este menú vamos a tener las opciones de suma. En suma vamos a concatenarle la siguiente opción: suma, el 2 va a ser la resta, más esto es para concatenar, para que se unan estos strings. El 3 vamos a poner multiplicación, vamos a concatenar, y el 4 va a ser división. Ok, vamos a agregarle un salto de línea, porque si no nos van a salir todos juntos y no queremos eso, queremos que sea como un menú. Esto es para el salto de línea. Ok, eso nos va a imprimir el menú y tenemos que poder leer cuál opción selecciona el usuario. Entonces vamos a crear un string de opción y vamos a leer esa línea con console.readline. Ok, vamos a ejecutarlo para ver qué pasa. Tenemos el menú y vamos a agregarle aquí selecciona opción y el salto de línea. Ok, la opción, y ahora tenemos que obtener los números. Redline, y queremos obtener el primer número. Escribir el primer número y vamos a leer eso. Creamos la variable, es que soy número 1, va a ser igual a console.readline, nos va a leer esa línea. Ok, lo que nos está, este es un error, que estamos convirtiendo de un string a un int. Entonces pues les voy a demostrar cómo convertir de string a int. Entonces lo que tenemos que hacer es int.parse, tenemos que parsearlo. Vamos a parsear todo lo que está aquí adentro. Ok, y para leer el número 2 debemos copiar esto y nada más cambiaremos los nombres. Escribir el segundo nombre, 2, listo. Ok, ahora aquí viene lo de la sentencia switch. Aquí viene lo del switch. Para este caso vamos a escribir switch y vamos a llamar a opción. Opción es la opción que el usuario digitó. Ok, en este vamos a crear los casos que podemos tener. En este caso, para la opción 1, que suma, que el usuario puede digitar el 1, o como no lo especificamos, el usuario puede escribir suma, como está ahí.
Ok, entonces si el usuario ingresó 1 o escribió suma, lo que vamos a hacer es, recuerden CW, line, y vamos a escribirle el resultado y agregar, que tenemos num1 más num2. Ok, y como parte del switch tenemos que agregar un break que nos indica dónde termina esta pequeña condición. Ok, en el caso que el usuario no haya digitado ni uno ni suma, saldría de estas opciones, no pasaría nada. Pero si el usuario digitara algo que no tenemos esta opción que es el default, que lo que hace es no tenemos nada aquí en el switch, entonces default no es válido, no es válido, no es válido esa opción. Ok, vamos a probarlo. Selecciono una opción, vamos a seleccionar la 1, enter, escribe el primer número 10, escribe el segundo número 5, resultado 105. Ok, está pasando esto porque lo estamos seleccionando aquí, deberíamos convertirlo en una condición aparte al concatenar. Que el código creía que estamos uniendo dos strings concatenados, entonces los metemos entre paréntesis para que sea la operación de suma. Ok, el resultado es 15, todo bien. Ok, ahora vamos a crear el case para las demás opciones, entonces podríamos copiar esto. Ok, case 2, usuarios seleccionados, o si el usuario escribe resta, lo que queríamos sería que resta estos dos números. Case 3, que el usuario escriba multiplicación. Para evitar esto tenemos que indicar al usuario que seleccione el número de opción, así, pero para demostrarles en este caso que podemos tener dos case o más para una misma acción. Aquí multiplicación, el simbolito, break que termina esa opción, y tenemos que es 4, división, y esto. Ok, vamos a probarlo. Selecciono una opción, queremos la opción de división, escribe el primer número, vamos a dividir 10 entre 2, el resultado es 5. Ok, funciona. Y supongamos que hagamos lo escrito para probar que funcione. Resta, que vamos a hacer una resta, el primer número, probar 30 menos 10, 20, perfecto. Y como última prueba vamos a probar el default. Selecciono una opción, 7, entrar, escribe el primer número, nos lo va a leer porque esto está aquí arriba. Esto deberíamos incluirlo aquí, pero en este caso no importa. Escribe el primer número, 10, el otro 10, no es válida esa opción, presiona una tecla para continuar. Ok, esta sería una calculadora sencilla y esa sería la sentencia switch. Espero que les haya gustado.
den like, comenten y suscriben porque vienen muchos más videos. Tengo planeado enseñar desarrollo móvil más adelante, cuando ya hemos visto ciertas bases de C Sharp. Y bueno, espero que les haya gustado.